Escuchas Proyecto Bienestar. Un podcast de Radio Pauta 100.5. Con María Ignacia Carrasco. Bienvenidos a Proyecto Bienestar, el podcast donde exploramos cómo mejorar nuestra salud física y mental basados en ciencia y evidencia de calidad. Soy María Ignacia Carrasco, médico psiquiatra, fellow en enfermedades del ánimo, y mi misión es acercar la ciencia a las personas, derribando mitos y traduciendo el contenido especializado en conceptos y herramientas sencillas, fáciles de entender para todos. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el sueño y cómo este impacta en nuestra salud. ¿Sabían ustedes que generalmente pasamos un tercio de nuestras vidas durmiendo? Y eso quiere decir que si nuestra proyección de vida es de 90 años, vamos a estar 30 años en la cama. Es muchísimo tiempo. Pero este tiempo, lejos de ser como un descanso o un estado solo de reposo, o de modo avión, por así decirlo, es un proceso metabólico donde ocurre una serie de procesos reparativos fundamentales para la salud. Además, el sueño va cambiando a lo largo de la vida. No dormimos lo mismo cuando somos niños que cuando somos adultos. Los niños pueden dormir hasta 16 horas, los adultos entre 7 a 8 horas. Y además la calidad del sueño y ciertas características de la estructura va cambiando también. El sueño impacta en algunas enfermedades, en cómo se producen. Y hoy en día en redes sociales estamos bombardeados con mucha información sobre cómo es el buen dormir, qué es el mal dormir, sobre modas respecto a suplementos que tenemos que tomar o recomendaciones de influencers que supuestamente son expertos, y toda esa información puede ser muy confusa. Entonces, para poder aclarar todas esas dudas, yo estoy hoy día con Vivian Banner, doctora. Voy a leer su currículum. Ella es neuróloga de adultos, especialista en trastornos del sueño de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del Instituto de Investigaciones del Sueño de Madrid, España. Actualmente es médico staff del Centro de Especialidades Neurológicas Avanzadas, CENEA, que es un centro nuevo, ¿cierto? Y jefa del Centro del Sueño de Red Salud Vitacura. Y además cuenta con interesantes publicaciones en revistas como Sleep Medicine sobre el síndrome de piernas inquietas. Bienvenida, Vivian, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Ignacia, de verdad que estoy muy agradecida de poder estar acá contigo, sobre todo hablando de un tema que en verdad a todos nos incumbe, ¿cierto? O sea, ninguno de nosotros podemos alejarnos de este tema que es el sueño porque ninguno está ajeno a esto. Es algo común a todos, ¿cierto? Es algo común a todos, exacto. ¿Por qué no partimos por definir desde lo más sencillo? ¿Qué es el buen dormir? Sí. Ya, mira, antes de responder esa pregunta, yo te quería como mencionar lo siguiente, algo que siempre le digo a mis pacientes y siempre lo digo cuando me invitan a charlas y a congresos, que tenemos que entender que el sueño es un proceso de necesidad vital irrenunciable e irreemplazable. O sea, necesitamos de dormir para poder vivir y vivir de manera sana. Esto no funciona como una suscripción, ¿no? O sea, en ningún momento podemos decir, ok, me voy a dar de baja del sueño desde hoy día porque quiero que mi cabeza funcione 24 horas y quiero ser activa 24 horas, o quiero manipular las horas de sueño y hoy día quiero dormir 2 o 3 horas para poder ser más productiva, ¿no? O sea, nuestro cerebro necesita de dormir para poder vivir. Claro, el sueño es una necesidad biológica irreemplazable, es la base de la pirámide. Es ¿cierto? La base, exacto, sí. Exacto. Y volviendo a la pregunta que tú me decías de cómo podemos definir un sueño de calidad, yo creo que acá es súper importante tener en cuenta este concepto porque muchas personas creen que dormir de calidad es solamente dormir una cantidad de horas suficientes por noche, pero el sueño de calidad es mucho más que eso. O sea, los requerimientos de sueño van cambiando, ¿verdad? A medida que nosotros vamos creciendo, como tú bien decías, los niños duermen mucho más que un adulto, ¿no? Pero el sueño de calidad, además de tener unas horas suficientes dependiendo de tu edad, es un sueño que requiere de otras características. Dentro de ellas, un sueño continuo, o sea, no sacamos nada con dormir 10 horas y despertarnos 4 veces por noche o cada 2 horas, ¿verdad? Necesitamos que sea un sueño sincrónico con las horas del día, porque no es lo mismo dormir de noche que de día. De hecho, las condiciones ambientales de la noche hacen que tu sueño sea de mejor calidad. Y lo otro es que tiene que ser un sueño bueno en arquitectura misma, en estructura, porque nuestro sueño no es un proceso inerte, ¿no? Como muchas veces se creyó antes, porque la medicina del sueño es una medicina relativamente nueva. Muchas veces se creyó que el sueño era un proceso en el cual nos ponían un off a nuestro cerebro y no pasaba nada. Claro, como que era como un modo avión, el modo avión que yo decía al principio, exacto. ¿Cierto? Sí. Pero hoy en día sabemos que el sueño se estructura en ciclos, en etapas,
que van progresando a nivel de la noche y en estas etapas de sueño ocurren funciones importantísimas e irreemplazables que no pasan cuando estamos despiertos. Ya, ahí yo quiero ir por parte en varias cosas claves que dijiste. Uno, las horas de sueño. Hablemos de eso. Eso cambia con los años, ¿cierto? Sí. Los niños chiquititos, uno ve que las guaguas duermen todo el día, son como 16 horas. En la adolescencia, un poco menos. Y ¿cuánto debería dormir un adulto sano? En promedio, un adulto debería dormir entre 7 a 9 horas por noche. Ya. Eso es el promedio, pero existen diferentes tipos de personas, ¿verdad? Claro. A veces hay personas que dicen, doctora, yo siento que con 6 horas ando perfecto. Ok, ahí categorizan para el tipo de personas como de dormidores cortos o, por el contrario, dormidores largos. Siempre hay que excluir. Que necesitan claro, exacto. Es como la curva de Gauss, ¿cierto? Como en todas las cosas. Hay personas que necesitan dormir un poquito más, personas menos, pero hay un promedio, ¿no? Exacto, pero siempre hay que excluir, ¿verdad? Que no haya ninguna enfermedad que les esté provocando dormir poco o dormir más, sino de que sea algo genético, que yo vengo codificado genéticamente a tener menos o mayores requerimientos de sueño. Pero en promedio, la mayoría de las personas adultas debería dormir entre 7 a 9 horas por noche, y es un mito creer que los adultos mayores requieren menos sueño. Muchas veces los adultos mayores dicen, no, es que yo ya estoy más viejito, entonces por eso me despierto a las 5 de la mañana. Por eso me despierto a las 5, por eso duermo 5 horas. No, cuando ya vamos cumpliendo más edad, existe mayor riesgo de tener problemas y enfermedades en nuestro sueño, y eso hace que durmamos menos. Exacto. Sí. Pero es un mito que duerman menos los adultos mayores. Bueno, yo me dedico a trastorno del ánimo y me pasa mucho que tengo pacientes que le pelean al sueño así y siempre tratan de negociar dormir 6 horas o menos, y eso estamos en el límite ahí con respecto a las necesidades biológicas, ¿cierto? Absolutamente, sí. Absolutamente. Bueno, y claramente hay una relación muy interesante entre lo que es tu especialidad y la mía, ¿verdad? Que es lo que es el ánimo y el sueño. Sí. Entonces, nos toca mucho verlo todo el rato. Absolutamente. Ya. Sí. Después lo otro que quería hablar es que hablaste de sueño continuo, ¿ya? Y me quiero detener ahí especialmente en las mamás, en el posparto. ¿Qué pasa con la arquitectura del sueño en las mamás? Que duermen a veces cada 2 horas por un año completo o más. Sí. A ver, yo creo que el tema maternidad es un tema como un capítulo aparte, ¿verdad? Sí. Porque claramente a una mamá no le podemos pedir que tenga el mismo sueño que pueda tener antes que haya sido mamá, ¿cierto? Claro. Y claramente la privación de sueño en la maternidad va a ir de la mano, ¿cierto? Entonces, por eso yo sé que a veces suena un poquito como un poco fantasioso para algunas personas, pero el clásico consejo que nos dicen como duerme en cada momento que puedas dormir, duerme cuando tu bebé duerma, si viene alguien que te ayude, trata de dormir, quizás no va a ser el sueño de las mejores características que queramos, ¿verdad? Porque no es el sueño que va a ser sincrónico con las horas del día, no va a ser de noche, quizás no es continuo, pero en la maternidad se permite todo eso. Claro, porque la idea hay que es dormir. Hay que ponerse al día con el déficit de sueño. Claramente. Sí. Lo que yo siempre tengo la duda es si en algún momento eso se recupera o porque el daño que puede generar el déficit de sueño es un año. Sí. Es tóxico para el cerebro. Es terrible, ¿ya? Es muy, muy terrible. De hecho, las personas, claro, los que hacen turnos o los que se privan de sueño de cualquier forma, la privación de sueño genera enfermedad. Y el sueño no se recupera, eso tenemos que tenerlo como súper claro. Salió un estudio hace poquito en una presentación de la Sociedad de Cardiología en Europa que mostraba que recuperando sueño el fin de semana podría paliar las enfermedades crónicas que provoca la privación de sueño, como saldar tu deuda de sueño durmiendo más un fin de semana, por ejemplo. Pero en verdad no hay va mucho... un poco en contra de otros estudios. Exacto. En la gran mayoría de los estudios muestran que no es así. Entonces todavía nos falta un poco más de evidencia como para poder decir que es así, pero la gran mayoría de los estudios muestra que dormir poco o dormir mal, porque dormir poco, a ver, un tema es dormir poco, pero otro tema es que yo duermo una cantidad de horas suficientes, pero las duerma mal, ¿verdad? Claro. Y eso también genera privación de sueño. Exacto. ¿Y por qué es tan importante? Porque en el sueño ocurren muchísimas funciones, como decíamos al inicio, que no pasan cuando estamos despiertos. Y dentro de estas funciones del sueño, que son muchísimas, dentro de ellas tenemos procesos de conservación de energía, recuperación de nuestros tejidos. También el sueño participa en un adecuado funcionamiento y estabilidad de nuestras neuronas. Y en esto me quiero detener, Ignacia, porque es súper interesante y todos los estudios de hoy en día van apuntando a eso. Cuando nosotros dormimos, nuestro sueño pasa por etapas. Entonces, me imagino que hemos escuchado la etapa del sueño no REM, sí, ¿verdad? Eso quería que nos expliques. ¿Qué es arquitectura del sueño? Porque la gente se imagina así como algo como muy abstracto, ¿no? Voy a explicar la arquitectura del sueño antes de continuar con la idea que les estaba contando. Bueno, el sueño tiene etapas. Una de ellas es la etapa del sueño no REM, que está compuesto por 3 subetapas, la etapa 1, 2 y 3, y el sueño REM. Cuando hablamos de sueño profundo, nos referimos al sueño N3 y al sueño REM. Entonces, eso es un ciclo de sueño
sueño, o sea, yo estoy despierta, me quedo dormida, sueño 1, sueño 2, sueño 3, sueño REM. Eso es un ciclo que se va repitiendo a medida que vamos durmiendo durante la noche. Sí, yo ahí para explicar a la gente hablamos de arquitectura porque los neurólogos grafican el sueño como en unas tablitas, entonces se ve literalmente como construyendo unos bloques, unos cubitos. Se ve como una escalera. Se ve como una escalera, entonces por eso hablan un poco como arquitectura del sueño. Exacto. Sí. Y así nos permite graficar la profundidad del sueño, ¿no? Y a medida que la noche va progresando, va aumentando cierta proporción de ciertas etapas de sueño. En la primera mitad de la noche predomina el sueño N3 y en la segunda mitad de la noche predomina el sueño REM. Entonces, por eso es tan importante cumplir una cantidad de horas suficientes por noche, porque si no, le quito son etapas funciones al sueño. distintas, etapas distintas. O sea, todas las partes de la noche son fundamentales. Y las críticas es el sueño N3 y el sueño REM, o sea, donde ocurren funciones críticas en nuestra salud. ¿Cuáles son esas? Ya, y volviendo a la idea de las funciones, que era, bueno, conservación de energía, recuperación de nuestros tejidos, una de ellas también es este adecuado funcionamiento y estabilidad de nuestras neuronas. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? De que cuando uno duerme en esta etapa profunda, que es la llamada N3, ocurre todo el proceso de limpieza de nuestro cerebro. A ver, que nosotros estemos conversando, ¿verdad? Ocurren sinapsis en nuestras neuronas, que nosotros estemos, qué sé yo, llegar para acá. Vamos acumulando ¿verdad? Información, exacto. ¿cierto? Y esas sinapsis neuronales generan sustancias tóxicas que se tienen que eliminar. Y la eliminación ocurre en el sueño N3 no REM. Entonces, obviamente que es importante eliminarlas para poder sacar estas sustancias tóxicas. Ahora, ¿qué es lo curioso? Que estas sustancias tóxicas que se acumulan son las mismas que se han visto acumuladas en pacientes con ciertas enfermedades neurodegenerativas, particularmente Alzheimer y Parkinson. Entonces, por eso los estudios de hoy en día muestran que los pacientes que duermen poco o que duermen mal por alguna razón, porque tengo apnea de sueño, pierna inquieta, porque hago turno, estoy desincronizado, lo que sea, hay mayor predisposición a desarrollar este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Es heavy cuando uno lo escucha, y ahí volvemos ¿cierto? a la idea de que el sueño no es transable, es irrenunciable. Es irrenunciable. Yo siempre le digo a mis pacientes, no saco nada con darte, por ejemplo, un super medicamento para estar despierto en el día, un derivado anfetamínico, si en la noche no duermes nada y te acumulas de neurotoxinas, que al final van a hacer que sientas fatiga, mayor lentitud, menos concentración, ¿cierto? Es como una bola de nieve, tapar una cosa con otra. Exacto, sí, exacto. No. Y bueno, y dentro de otras funciones del sueño, porque hay muchísimas, ¿verdad? Está también el tema de nuestras hormonas, un adecuado funcionamiento de nuestras hormonas. De hecho, también curiosamente, a ver, yo tengo muchos pacientes, una de las patologías más frecuentes del sueño es la apnea del sueño. Y muchos de estos pacientes tienen aumento de peso. Y dentro de los pilares del tratamiento, además de cuando van al nutriólogo, hay etcétera, que bajar de peso, claro. Es dormir bien porque se desregulan hormonas que participan en el apetito y la saciedad. Entonces, muchas veces pasa que están en tratamiento, están súper refractarios al tratamiento, pero te das cuenta que hay algo en su sueño, como una apnea o algo, que los hace dormir mal y por eso no bajan de peso. Está todo interconectado. Esto igual es algo que yo siempre trato de transmitir, que uno no puede tratar por presa, ¿ya? Suena medio como coloquial, pero en el fondo no puedo tratar solo el sueño o no puedo hacer que solamente te inhibo el apetito para que bajes de peso. Obvio que no. Hay que ver cómo estás en tu totalidad. De todas maneras. Y de nuevo, volvemos a la base de la medicina, al estilo de vida, dormir, comer bien, hacer deporte, hay que estar todo balanceado porque hay todo está interconectado dentro de nosotros. De todas maneras, no podemos como separar las cosas, ¿no? Bueno, otras funciones, nuestro sistema inmunológico, se han visto en estudios de que personas que duermen bien y que duermen de calidad tienen mayor respuesta a vacunas versus otras que no. Sobre todo esto salió con el tema del COVID. Que hay que se estudió mucho más las nuevas vacunas. Exacto. Qué bonito ese tema. Eso no lo tenía tan claro. Exacto. Ya. Y otro también de las funciones como muy interesantes que, bueno, esto aquí nos vincula mucho, es el tema de el sueño y el procesamiento y regulación emocional. O sea, eso es temazo. Eso es, sí. Es un temazo que nosotros estamos así como en llamas con este tema. Sí. Claro. Y bueno, tú me puedes aquí también retroalimentar en lo que yo diga, pero ¿qué es lo que se ha visto? A ver, las personas, ¿verdad?, que tienen trastornos del ánimo, muchas veces dentro de todos sus síntomas tienen problemas en el sueño, ¿cierto? Sí. Pero muchas veces hay personas que tienen problemas en el sueño, que no tienen problemas del ánimo, pero por el puro hecho de tener problemas en el sueño, tienen mayor predisposición a tener problemas del ánimo. Entonces ahí vemos una relación bidireccional tan estrecha. Bidireccional. Sí, uno dice el huevo y la gallina. ¿Qué pasó primero? ¿Empecé con trastorno del sueño y me dio un trastorno del ánimo? ¿O porque tenía un trastorno del ánimo me dio un trastorno del sueño? Es parte de los síntomas. Exacto. ¿Y qué tiene que ver el sueño con el procesamiento y regulación de nuestras emociones? Porque uno dice, pero ¿cómo puede pasar, no? Ya, ¿cuál es lo que se postula hoy en día? Particularmente en esta etapa de sueño que es el sueño REM, que es un tipo de sueño profundo, se ha visto que la actividad cerebral del sueño REM es muy intensa.
tan intensa eléctricamente como cuando estamos despiertos. Y una de las zonas que se activan, particularmente hablando en este tema del procesamiento y regulación de nuestras emociones y gestión de nuestras emociones, es la amígdala y la corteza prefrontal, ¿ya? Que son dos estructuras, ¿verdad?, que se activan mucho en el sueño REM. Nos estamos poniendo un poco técnicas, pero es muy importante como tenerlo en cuenta. No, pero acá créeme que al final de la primera temporada de Proyecto Bienestar todo el mundo va a entender lo que es la corteza prefrontal y la amígdala, porque lo vamos a repetir una y otra vez. Excelente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se postula? Que en el sueño REM existe un procesamiento y una regulación de las emociones negativas mediante un proceso de desensibilización emocional. ¿Y aquí nos queremos decir con la desensibilización emocional? O sea, durante el sueño REM hay una activación o una activación repetida de todos los recuerdos y las emociones vividas durante el día. Y a medida que las vamos repitiendo, vamos desensibilizándonos de estas emociones y vamos teniendo una respuesta emocional mucho más adecuada frente a este estímulo que recibimos durante el día, que quizás si fue negativo lo vamos amortiguando, por así decirlo. Entonces, por eso es tan importante dormir, pero también cumplir una cantidad de horas sueños adecuada, porque el sueño REM sobre todo predomina en la segunda mitad de la noche. Entonces, si yo duermo poco, probablemente me voy a comer, por así decirlo, gran parte de este sueño REM que es crítico para la gestión de nuestras emociones. De hecho, también hay estudios que muestran que hay personas que cuando se privan de sueño, particularmente privados de sueño REM, ¿verdad? Porque eso lo hacen con mediciones, con electroencefalograma, etcétera, tienen una mayor impulsividad frente a emociones que inclusive no son negativas. Claro, porque ahí hay desconexión con la corteza prefrontal, ¿no? Que es lo que te regula el top-down hacia la regulación emocional. Exacto. De cómo tú regulas cognitivamente el procesamiento de las emociones. Exacto. Sí. Entonces, de hecho, a todos nos pasa. O sea, una noche que uno no duerma, es como que al día siguiente todos queremos como que por favor nadie me hable. Un poquito. Por favor. Sí, yo siempre digo, cuando yo duermo poco, soy una peor persona. Yo también. Y una peor persona en todo sentido. Menos aguda mentalmente, por ejemplo, con mis pacientes. Me cuesta más poner atención. También me cuesta mucho más contener a mi hija, por ejemplo. Claro. Si mi hija está regulada, o sea, tengo que hacer un esfuerzo doble. De todas maneras. Una vez en Doctora Mamá, yo soy parte del grupo fundador de Doctora Mamá, no recuerdo el nombre de la pediatra, que nos hizo una charla de cómo gestionar las emociones de los niños. Y ella comentaba que cuando uno llega a un turno de 24 horas y los niños están llorando en la casa, o sea, es imposible poder gestionar adecuadamente en la regulación del otro, porque no hay una desconexión entre la corteza prefrontal y la parte más primitiva del cerebro. De todas maneras. Sí, así que lo encuentro demasiado interesante. Bueno, y otra función que yo creo que esta, Ignacia, que me hubiese encantado haberla sabido cuando yo estaba estudiando medicina, estaba estudiando neurología, cuando estaba en sueño, como que ya ahí lo entendí, es que el sueño participa activamente en los procesos de consolidación de la memoria y el aprendizaje. Sí. Eso es. Había que dormir antes de las pruebas. Había que dormir para retenerlo y para metértelo a la memoria de largo plazo, ¿verdad? Porque si no, después uno se lo olvidaba y te iba bien en la prueba y después se te olvidaba. Sí, lo deberían enseñar como el primer día de clase en la U, por favor. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que este sueño, el sueño N3, que es este tipo de sueño profundo, ¿verdad? Hay uno, almacena toda la información que tú adquieres durante el día. O sea, durante el día se almacena en una zona de nuestro cerebro que es el llamado hipocampo, donde se almacenan las memorias más de corto plazo. Pero en el sueño N3 se elimina toda la información basura, porque obviamente hay cosas en el día que no tenemos que recordar. Es lo mismo que descomprimir, que ahora ya no se hace. Los computadores antiguos se hacía como la descompresión de información, ¿cierto? Se elimina todo lo que no sirve. Exacto. Es lo mismo. Y así nuestro cerebro, después de dormir, está ávido para poder adquirir nueva información. Y el sueño REM, lo que participa en este proceso es que incorpora todo lo que tú almacenaste en la memoria de corto plazo hacia el circuito de memoria de largo plazo. Entonces, por eso es tan importante dormir cuando estamos aprendiendo, porque además de incorporarlo, ¿verdad?, y eliminarlo a basura, lo incorporas a tu circuito de memoria de corto plazo y te queda la información. Claro, en el fondo no es solo calentar materia, sino que es aprendizaje que se consolida y que vas a recordar a largo plazo. Aprendizaje consciente, ya, exacto. Ahí yo tengo una duda. Yo recuerdo, esto es un estudio, no me sé los detalles con precisión, pero son unos estudios con ratoncitos respecto a la consolidación de la memoria. Ajá. ¿Sirve, por ejemplo, si uno estudia un poco y dormir una pequeña siesta después de estudiar, como por tramo? ¿Eso, o tiene que ser el sueño bien hecho nocturno al final? A ver, lo que podría servir es que te aumenta tu nivel de alerta, ¿verdad? Y tu capacidad como de poder tener tu aprendizaje más ávido, y dependiendo de la cantidad de horas de sueño que tú duermas la siesta. La idea es que una siesta nunca sea más allá de media hora, en teoría, ¿cierto? Esto es como neurohack para alguien que está estudiando examen de grado. Estoy pensando en eso. Claro, sí. Eso nos ayuda solamente para poder estar como más alerta y poder adquirir más información
pero como incorporarla a tu circuito de más de largo plazo, no una sirve. siesta de 30 minutos, No. difícil que llegues al sueño REM, salvo que estés privado de sueño y estés durmiendo así nada durante mucho tiempo y que a los 10 minutos caigas en REM. Ya, o sea, eso aumenta la alerta, pero no consolida la memoria a largo plazo. No. Perfecto, me queda clarísimo. Ya, y ahora creo que hablemos un poquito sobre el sueño y las enfermedades crónicas, Ajá. ¿ya? Que es como temazo. Hoy estoy demasiado entretenida como con lo que estamos hablando ahora, como que quiero seguir hablando más en profundidad, pero quiero que también abarquemos todo. Entonces, conversemos un poquito sobre las enfermedades crónicas. ¿Por qué el sueño tendría que ver con... ¿Qué tiene que ver el sueño con que yo tenga diabetes? Ya, dijimos, ¿verdad?, que el sueño tiene muchas funciones. Entonces, cuando yo tengo un sueño de mala calidad, ya sea porque duermo poco, porque duermo mal, por alguna razón, ocurre lo que nosotros llamamos técnicamente privación de sueño. Y la privación de sueño genera inflamación en nuestro cuerpo. Y este estado inflamatorio genera enfermedad, ¿ya? Ahora, ¿qué enfermedades se han visto que están relacionadas en un paciente que duerme mal o que duerme poco? Es decir, que está privado de sueño, hay mayor riesgo de desarrollar problemas al corazón, dentro de ellas arritmias cardíacas, infarto, insuficiencia cardíaca, problemas del metabolismo de la glucosa, diabetes, resistencia a la insulina, problemas del metabolismo de los lípidos, mayor riesgo de accidentabilidad, ¿verdad? O sea, si Claro. yo estoy, ¿verdad?, con sueño, mayor riesgo de que choque, etcétera. Mayor riesgo también de enfermedades neurodegenerativas, lo que conversábamos. Mayor riesgo de obesidad por la desregulación hormonal. De todas las hormonas que regulan el Exacto. apetito saciado. Y mayor riesgo de mortalidad per se. O sea, una persona que duerme más mal tiene mayor riesgo de morir que otra persona por cualquiera de estas otras enfermedades y también por su estado inflamatorio mayor, ¿no? Entonces, en verdad... Y que además tiene peor inmunidad, ¿cierto? Además, de lo que habíamos ¿verdad? hablado. Todo Sí, lo que habíamos todo hablado. eso se va configurando. De hecho, o sea, si pudiéramos hablar como de todas las enfermedades que provoca dormir mal, como que no terminaríamos nunca. Pero, por ejemplo, hace poco también me entrevistaron respecto a una jugadora de la selección de fútbol que ella como que siempre llevaba su almohada para dormir y me preguntaron de que por qué era importante llevar la almohada propia como para dormir en una deportista de alto rendimiento. Ok, ahí hay muchos factores que pueden influir, su calidad de sueño, etcétera. Pero ¿qué es lo más importante en esto? Es que inclusive cuando en este tipo de pacientes, por ejemplo, de alto rendimiento, y que duermen mal, tienen mayor riesgo de lesionarse, mayor riesgo de tener tiempos de reacción más lentos. Exacto. E inclusive se ha visto de que cuando se lesionan, se recuperan más lento. Entonces, del punto de vista como de enfermedades que puede provocar dormir mal, son como muchísimas. Las que son más estudiadas son las que acabamos de nombrar. Pero, bueno, y me faltó una muy importante, porque yo soy neuróloga, mayor riesgo de infarto y hemorragia cerebral. También. Y ahí, deteniéndome en la deportista de alto rendimiento, qué importante es que ella en su planificación para poder ganarse una medalla, ¿cierto? Tener un buen rendimiento, es que ella incluye el sueño como algo prioritario dentro de su preparación. Es súper heavy. De hecho, yo tengo muchos pacientes que corren maratones. Entonces, a veces me dicen, corro la maratón de, no sé, hace un tiempo llegó una y me dijo, en Tokio, y creo que viajaba como una semana antes. Entonces me decía, ¿cómo me puedo regular? O sea, difícil, ¿verdad? Porque hay muchas diferencias de hora y claramente hay mayor riesgo o sea, menos probabilidades que quizás le vaya bien a otra persona que ya está aclimatada al lugar solamente por un tema del jet lag y de dormir mal. Y no estar sincronizada con su cerebro con la temporalidad de esa zona horaria, ¿no? Ahí nos vamos a meter más adelante en ese tema. Entonces, ya, las enfermedades crónicas, cuando en el mal dormir hay un estado proinflamatorio generalizado en todo el cuerpo y eso favorece todo tipo de enfermedades. Claro. Ahora, específicamente, ¿por qué se asocia tanto a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson? Ya, eso es básicamente porque lo que se ha visto es que en estas enfermedades neurodegenerativas hay ciertas sustancias tóxicas que se acumulan en el cerebro, proteínas tóxicas, ¿ya? Y estas sustancias tóxicas ocurren a medida que nosotros estamos durante el día con nuestras sinapsis neuronales, pero nuestro cerebro las elimina cuando dormimos. Entonces, una persona que duerme mal o que duerme poco, ¿verdad?, no tiene la capacidad suficiente de activar su sistema linfático, que técnicamente se llama, que ocurre en el sueño N3. El sistema linfático es el sistema como el linfático del cuerpo, como el que limpia, elimina todas las ¿cierto? toxinas. Sí. Entonces, cuando estamos en el sueño N3, se activa este sistema y tu cerebro bota todas las sustancias tóxicas. Pero si yo tengo un mal dormir, se acumulan estas sustancias tóxicas. Y estas sustancias tóxicas son las mismas que se han visto acumuladas en este tipo de pacientes. Cuando Parkinson hablamos y de Alzheimer. enfermedad neurodegenerativa, en el fondo estamos hablando de las demencias. Exacto. Que término que se ocupaba
antes, ¿cierto? Exacto. Sí. Que hay muchas, ¿verdad? Sí, pero particularmente son las demencias. Exacto. Sí. O el grupo de enfermedades neurodegenerativas, pero las que particularmente se han asociado, hay más estudios al respecto, es Alzheimer y Parkinson. Entonces, por eso, o sea, un paciente que a veces llega con una enfermedad o que llega con una apnea del sueño y me dice, doctora, yo no quiero ocupar la máquina para dormir, etcétera, yo trato de convencerlo y le trato de explicar la importancia del por qué tiene que tratarse. O sea, tener una enfermedad en tu sueño es un potencial riesgo para enfermarte de cualquier cosa. Sí. Exacto. Estás escuchando Proyecto Bienestar, un podcast de Radio Pauta 100.5 con María Ignacia Carrasco. Oye, no lo habíamos puesto en la pauta, pero me tengo la duda, que me imagino que también afecta la parte más como de belleza. Ajá. Dormir mal, ¿cierto? En el fondo la piel, uno nota que cuando trasnocha no se ve igual. También hay procesos reparativos a nivel como celular. 100%. Sí, dermatológico. Como que yo no he encontrado como estudios como muy power al respecto, pero hay estudios más pequeños y hace un tiempo hicimos un live con mi dermatóloga, que la amo mucho, y hablábamos de esto, de cómo el sueño afecta tu apariencia de la piel, y bueno, y tu sensación de cómo tú te sientes, ¿verdad? Porque cuando uno duerme mal, claramente uno se siente peor, más ojeroso, con más arrugas, etcétera. Pero eso es real porque tu regeneración cutánea, ¿verdad?, ocurre en menos proporción, pero además se seca también mucho la piel, entonces hay mayor probabilidad de que te veas ojerosa, con arrugas finas o con... Claro. Hay unos estudios más anecdóticos, pero tienen que ver con estas típicas fotos que les toman a los residentes de medicina antes y después del turno, Claro. que se ven así súper deteriorados post-turno. De todas maneras, sí. Ya. Entonces, ahora volvamos a lo de la memoria y el aprendizaje. Mira, yo me dedico a ánimo y una de las principales quejas, incluso cuando los pacientes ya han recuperado más o menos un 60% del ánimo, como en eutimia, están un poquito mejor, es la queja cognitiva, que siguen con problemas, como que sienten que no están tan agudos, sienten que no tienen tanta habilidad en poder como estructurar tareas, organizar el tiempo. Todos creen que tienen déficit atencional. Todos. Y uno se pone un poquito a explorar y se da cuenta que siguen fallando en la higiene del sueño, que se quedan viendo TikTok hasta las 12 de la noche, que tienen déficit, ¿cierto? Entonces yo quiero hacer énfasis acá porque es tan importante para eso y que no todos tienen déficit atencional. Sí, a ver, yo creo que qué bueno que tocamos este tema porque yo creo que mi consulta, la mayoría problemas del sueño, pero muchos es, doctora, yo creo que tengo déficit atencional. ¿Por qué? Porque vi un TikTok. Porque vi un TikTok o porque estoy sintiendo hace 1 año, 2 años, 1 mes que no me concentro, que se me olvidan las cosas. Claro, o sea, tenemos que entender que el déficit atencional es un diagnóstico que habitualmente ocurre en la infancia, ¿cierto? Habitualmente. Muchas veces hay personas que tienen déficit atencional que quizás no son tan intensos que pasaron de largo, desapercibidos. Pero el diagnóstico retrospectivo, o sea, es del neurodesarrollo. Sí. Exacto. El tema es de que cuando un adulto llega con estos síntomas, lo primero siempre es descartar qué cosas pudiesen estar provocando su probable déficit atencional. Dentro de ellos siempre investigar el ánimo, ¿verdad? Por supuesto. O sea, el ánimo, bueno, ese es tu tema, por supuesto, pero el ánimo es tan importante porque inclusive hay, para que no podamos entender de que hay inclusive hasta pseudodemencias depresivas, o sea, anímicamente tú puedes tener hasta problemas cognitivos tipo demencia por un problema de todas anímico. maneras, o sea, sí. Es de esperar de que por el ánimo voy a tener problemas del punto de vista de concentración y atención. Entonces, el ánimo puede simular todo. Exacto. Entonces, siempre preguntar y descartar temas anímicos, ¿verdad? Pero también problemas en el sueño. Las enfermedades del sueño son tan prevalentes, Ignacia, tan prevalentes. Yo creo que después de la pandemia, como que los especialistas en sueño existimos un poco más, porque antes la gente como que no entendía mucho, al menos acá en nuestra sociedad, que existen los especialistas en sueño y si tengo un problema en el sueño, voy al especialista de sueño, ¿cierto? En otros países está mucho más internalizado esto. Pero claro, o sea, el tema de tratar de investigar si tienes un problema del sueño es fundamental antes de pensar que tienes un déficit atencional y antes de medicarte. Porque ¿qué es lo que pasa? Yo tengo muchos pacientes que me dicen, fui a X doctor, me dejaron X pastilla para poder concentrarme. Pero ya siento que no me hace efecto. Obvio que no te hace efecto porque tu problema no es un problema de déficit atencional. Sí. Es otro tipo de problema como, por ejemplo, algo anímico o algo del sueño. Y dentro de las enfermedades del sueño, claro, ahí tenemos muchísimas, pero una de las que habitualmente es característico los problemas de memoria, concentración, atención, es la apnea del sueño. La apnea. Sí, la apnea del sueño. Y es ¿Qué tan prevalente es la apnea del sueño? A ver, existen
diferentes como estudios. No hay ningún estudio como reciente acá en nuestra población, pero hay algunos datos interesantes. Por ejemplo, los hombres tienen el doble de riesgo de las mujeres de tener apnea de sueño. Por el puro hecho de ser hombre, hay mayor riesgo de tener apnea de sueño, ¿ya? Las mujeres, cuando nos llega la menopausia, aumenta el riesgo. Nuestro riesgo se triplica de lo que basalmente teníamos. Entonces, a veces me llegan pacientes con problemas del sueño y me dicen, doctora, yo duermo mal, me despierto, por ejemplo, mucho, sobre todo a partir de la segunda mitad de la noche. Y yo ya sé que en la segunda mitad de la noche predomina el sueño REM y muchas veces las pacientes con menopausia y apnea de sueño tienen apneas exclusivas del sueño REM. Entonces, en la menopausia se nos triplica nuestro riesgo. Entonces, por el puro hecho de estar en menopausia, yo ya sé que puede tener mayor riesgo de tener problemas En general, hay un paréntesis. La menopausia, en general, aumenta el riesgo de muchas enfermedades en las mujeres. Al parecer, el periodo de edad fértil sería protector de algunas cosas. Eso es como un paréntesis. Exacto. Y bueno, también ciertas razas, por ejemplo, los asiáticos tienen mayor riesgo de tener apnea de sueño y también ciertas características anatómicas, por ejemplo, mandíbulas pequeñas, cuellos cortitos, anchos, el aumento de peso, fumar, tomar fármacos para dormir o que te relajen. Tomar alcohol en la noche. Exacto, también. Sí, también. Exacto. Sí. Ya, entonces, cuando hablamos de apnea, en el fondo, que no lo habíamos explicado, es tener pausas respiratorias en la noche. Exacto. Y las pausas, en el fondo, superficializan el sueño. Exacto. Hacen microdespertares. Exacto. Son pausas respiratorias repetitivas, pueden ser pausas que no entra aire o una disminución de la entrada de aire mientras dormimos. Claro. Y eso genera una disrupción de tu arquitectura de sueño, de tu estructura del sueño, y habitualmente tiende el sueño a superficializarse mucho, ¿no? Claro. Y tener un sueño de muy mala calidad. Y no necesariamente uno se da cuenta que se despertó, tuvo una pausa. O sea, esto puede pasar completamente desapercibido. Y muchas veces hay pacientes que duermen solos y no saben si roncan, si tienen apnea o lo que sea. O a veces duermen acompañados, pero tú les preguntas a su compañero de cama y no saben, pero puede ser porque tengan episodios que les entra menos aire, entonces no va a haber un episodio de asfixia tan alarmante. No es tan evidente, ¿cierto? No es tan evidente. Sí. Lo importante es detectar los síntomas que tiene durante el día. O sea, si un paciente llega y me dice, doctora, yo ronco y me han escuchado ahogarme, yo ya sé que de una apnea. Está hecho el diagnóstico. Está hecho el diagnóstico. Ahí yo lo estudio para ver qué tan severo es para ofrecer el tipo de tratamiento. Pero un paciente con apnea habitualmente es un paciente que tiene problemas de memoria, de concentración, que anda con sueño durante como el día. Fatigado. Exacto. Que anda cabeceando, ¿cierto? Claro. Se anda quedando dormido en clase, Exacto. un poquito manejando. Exacto. Es un paciente que recuerda mucho lo que sueña. No es normal recordar mucho nuestros sueños. O es un paciente que quizás pueda despertar con boca seca, dolor de garganta, dolor de cabeza. Eso es lo muy clásico y un signo como indirecto en nosotros, que es como una sensación de abombamiento de cabeza en las mañanas. ¿Como cefalea tensional? Como que fuera una cefalea tensional, pero es como la clásico dolor de cabeza como después de haber tomado alcohol. Ya, así perfecto. despiertan como con la cabeza bombada. Ya. La nicturia, hacer mucho pipí en la noche, también es un signo indirecto de apnea de sueño. A veces los pacientes me dicen, doctora, no es mi próstata. Eso apnea. Eso apnea. Mira, probablemente. Eso no lo sabía. Qué buen dato. Y me dicen como, yo estoy súper controlado, ido al urólogo, etcétera, y te das cuenta igual que tiene una apnea del terror y que mejorando la apnea mejora significativamente la cantidad de frecuencia urinaria nocturna que tienen, ¿no? Claro. Transpirar en la noche también puede ser un signo indirecto de apnea de sueño. Bueno, hay muchísimos, pero esos son como lo más como característicos que es muy importante como siempre detectarlos, ¿no? En la consulta. Y si yo sospecho, tengo que ir al neurólogo, por supuesto, me van a hacer una polisomno, un examen para poder objetivarlo y ver qué tratamiento necesito. Exacto. El gold estándar del tratamiento es el polisomnograma, el examen de oro, el que hay que hacer. Es el polisomnograma, que es un examen que consiste en que tú te vas a hospitalizar a una clínica, vigilado, te conectan con varios cables, hay un técnico tras bambalinas que va vigilando tu sueño toda la noche, y ese es el examen que nosotros interpretamos. Uno puede llevar la almohada, puede llevar el pijama, el osito. Igual hoy en día la tecnología ha avanzado tanto, que hoy en día hay ciertos dispositivos que nos pueden ayudar mucho. Mira, a mí me han preguntado mucho como, mi reloj... Qué buena idea. Sí. ¿Sirve? Depende del reloj, porque ya ahora mira, por ejemplo, hay unos anillos, el reloj, etcétera. A ver, tenemos que tener en cuenta que estos dispositivos tienen un acelerómetro que cualquier movimiento que tú tengas lo va a detectar como sueño superficial. ¿Ok? Entonces, a veces los pacientes me dicen, doctora, yo duermo muy mal, tengo un sueño muy superficial. ¿Ok? Me muestran el reloj y yo veo que tiene un sueño superficial, pero no hay que hacer, no sirve esa interpretación, porque ese movimiento y el que el reloj sensó y te lo categorizó como sueño superficial puede ser por cualquier cosa. Puede ser por una apnea de sueño, puede ser porque te muevas mucho mientras duermes porque tienes movimiento periódico de extremidades, o puede ser porque tienes alguna conducta normal mientras duermes, etcétera. O sea, es una información muy inespecífica. Muy inespecífica.
Pero hoy en día claramente la tecnología ha ido avanzando y los nuevos relojes, bueno, da lo mismo que diga marcas, ¿verdad? Pero el nuevo reloj de Apple el nuevo iWatch tiene una capacidad para poder identificar apneas de sueño de moderadas a severas, pero la tienes que utilizar al menos por 7 días, idealmente al menos 30 días. ¿Tú has visto que los relojes los de Apple tienen, y otros también, tienen capacidad para poder detectar arritmias cardíacas? También, ¿cierto? Sí. Ya, y te puedes tomar un electrocardiograma. Ahora la nueva versión tiene para poder detectar apneas de sueño, pero de moderadas a severas. Es decir, mayor o igual. Ya, que tiene que ser más evidente. Exacto. Y ahí me imagino que hay dos programas de inteligencia artificial que interpretan y logran traducir la información. El reloj te da una información y te dice como posible apnea de sueño, consulte con su médico, ¿verdad? Claro, porque el reloj te orienta y te dice, usted puede tener una posible apnea de sueño después de un screening que te hacen por 30 noches utilizándolo mientras tú duermes, y ahí la idea es que tú consultes con el doctor. Pero lo importante es de que igual este tipo de dispositivos que los han ido mejorando, no lo podemos interpretar de mejor manera, porque si este reloj me dice tiene una posible apnea de sueño, ¿cierto? Y yo veo que además muestra que tiene un sueño superficial, me hace sentido que esa información que me está dando probablemente es cierta. O sea, la sospecha puede ir por ahí, pero al final igual hay que hacerse una polisomno. De todas maneras. O sea, lo importante es que esto es una aproximación. Este reloj o lo que tú utilices, pero particularmente este tipo de cosas te orientan y te dicen, puede que lo tenga, vaya al doctor. Claro. Como cuando te dicen, puede que tenga una arritmia cardíaca, ¿verdad? Vaya al doctor, al cardiólogo. También es lo mismo, hay que chequear. Lo mismo. Así que el sueño ha ido mejorando. Quería hablar un poco sobre el síndrome de piernas inquietas, que es algo muy desconocido. Yo diría para la medicina en general. Se enseña poco. Sí. ¿Ya? Desde médico general a los psiquiatras casi no nos mencionan de eso, y al parecer es muy prevalente y genera mucho trastorno del sueño. Oye, qué buen tema. Ya, este tema yo creo que es mi tema porque, a ver, yo investigué mucho de esto y las publicaciones que hoy en día, las cosas que hoy en día como que se postulan para el tratamiento de pierna inquieta fue en base a todos estos estudios en el cual tuve el honor de poder participar y estoy muy feliz de esto. Pero a ver, el tema pierna inquieta. ¿Qué es la pierna inquieta? Síndrome de pierna inquieta se define como aquellas personas que habitualmente cuando se acuestan en la noche sienten molestias en sus piernas. Las molestias pueden ser descritas de cualquier tipo: me pica, me duele, me arde, o lo clásico, siento algo indescriptible en mis piernas que me genera el deseo incontrolable de querer moverlo. Yo tuve pierna inquieta cuando chica, yo creo que por eso me apasiona tanto el tema. Sí. Y era terrible porque todos me decían, no, es que la niña está creciendo. Y yo como, está nerviosa. Tengo 16 años, ¿por qué voy a estar creciendo? Me ven las piernas, tengo algo raro. Ya. Y el tema es que las piernas inquietas habitualmente son subdiagnosticadas y no se conocen mucho. Entonces, los pacientes tienen un peregrinaje y van al cirujano vascular, que son varices, que otra cosa, que no sé qué, que es fatiga. Uno diagnostica como médico lo que sabe diagnosticar, Exacto. Lo que te enseñaron a diagnosticar. Entonces, Exacto. También eso hay que tenerlo en cuenta. Es súper cierto, sí. Y el tema pierna inquieta es un tema porque finalmente los pacientes muchas veces creen que, la pierna inquieta genera un estado de hiperalerta mayor que en el resto de las personas a nivel cerebral. Entonces son pacientes que tienen mayor propensión a tener insomnio, sobre todo de conciliación. Entonces muchas veces las personas Acá estamos hablando de un problema en la primera fase del sueño. Exacto. A diferencia de la apnea, que estamos hablando más de fases más profundas. Claro, la apnea habitualmente provoca problemas en la mantención. Pero la pierna inquieta, como tengo problemas en quedarme dormido en la conciliación, muchas veces esta sensación de inquietud e intranquilidad se confunde con ansiedad. Entonces que no puedo dormir porque me pongo ansioso, me quiero levantar, etcétera, pero probablemente no es que sea la ansiedad, sino que es algo orgánico que estás sintiendo realmente que hace que no puedas estar tranquilo y no puedas dormir. Bueno, y el síndrome de piernas inquietas tiende a ser mucho más prevalente en la población de lo que creemos, sobre todo en las mujeres. Sobre el 90% de los casos se ha visto que la principal causa es un déficit de hierro a nivel cerebral, ¿ya? Entonces, por esa razón es más frecuente en las mujeres. ¿Por qué en las mujeres? Las mujeres estamos más expuestas a pérdidas de sangre. La menstruación, muchas veces pasa que las mujeres pasamos por periodo de nuestra adolescencia que se nos desregula la menstruación y como que 7 días con menstruaciones abundantes, etcétera. Entonces, ahí hay un factor. Los partos. A partir del tercer hijo existe mayor riesgo de tener apnea de sueño, tanto para la mamá como para el niño, porque los depósitos de hierro se van perdiendo. Claro, aunque te den también en el niño. Y en el niño es como la teoría es como que te hicieran en un ambiente con poco hierro,
por así decirlo. Entonces se priorizó el hierro a las zonas más nobles, porque en el cerebro, si se te acaba en esta estructura el hierro, no te vas a morir, sino que te va a provocar molestias como las piernas inquietas. Perfecto. Entonces, por eso es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Y ahí de los estudios que me mandaste para poder diagnosticar y ver si uno efectivamente necesita suplementarse con hierro, me llamó la atención de que te iba a preguntar, ¿el hierro sérico, o sea, un examen de sangre, refleja el déficit de hierro que puedes tener en el cerebro? Depende. Ya. Depende porque los exámenes de sangre son para dos cosas. Cuando están bajo ciertos valores de tus exámenes de sangre, existe alta probabilidad que el hierro del cerebro está bajo cuando estamos bajo ciertos valores. Se puede hacer una correlación. Sí, y hay estudios indirecta. de eso que muestran hierro en sangre y hierro en líquido cefalorraquídeo, que han visto que bajo ciertos niveles hay mucha probabilidad de que también esté bajo en el líquido cefalorraquídeo y que esté bajo en esta estructura de nuestro cerebro. Pero cuando está normal o más elevado, esta relación se pierde. Entonces puede de que si está normal o elevado en sangre, puede que en el cerebro esté bajo. ¿Ya? O sea, y ahí es donde... Por eso es tan importante la ecografía transcraniana. ¿Y eso se hace habitualmente? Sí, Sí, la ecografía lo hacen mucho. Bueno, hoy en día están mucho más avanzadas las técnicas para diagnosticar enfermedades neurodegenerativas, pero en el Parkinson, por ejemplo, se hace la ecografía porque miden esta estructura y ven todo lo contrario, porque se deposita más hierro en ciertas estructuras. Lo hacen los neuroradiólogos. Neurólogos también. Neurólogos. Sí. También hacen, también hacen eco. Qué bueno saberlo. Y es un examen más costo efectivo. O sea, en el fondo es... y un examen que tiene... No invasivo. Exacto. Sí. Y que lo hacen en varios lados. Bueno, todo depende también de la técnica, porque al menos para operador dependiente y al menos para pierna inquieta está validada como cierta técnica. Entonces, por eso ahí probablemente... ciertas personas quizás tienen una técnica mejor para poder medir esta estructura, pero hay muchos doctores capacitados para poder hacerlo, pero lo ideal siempre es con ecografía transcraniana, porque de esa manera yo detecto que efectivamente sí, tienes poco hierro y yo te tengo que tratar con hierro, pero el hierro lo que realmente sirve es el hierro intravenoso y no cualquier hierro intravenoso, además, no cualquier hierro intravenoso, porque hay muchas formulaciones de hierro intravenoso y se diferencian dependiendo de qué, carbohidrato está unido y de esa manera ingresa más al cerebro. O sea, no es llegar y tomar un suplemento de farmacia. O sea, si usted sospecha que tiene síndrome de pierna inquieta, no sirve tomar el fierro over the counter, sino que hay que ir al neuro, hay que hacerse el examen y ver para poder suplementar adecuadamente. Y además que el hierro vía oral se tolera mal y si tú tienes las reservas, por ejemplo, normales y tu cerebro está bajo, aunque te lo tomes, tu cuerpo lo va a eliminar. Yo necesito dar una gran carga, por eso es intravenoso. ¿Y en cuánto tiempo uno empieza a mejorar la calidad de sueño? Depende. Depende del déficit, obvio, pero sí. Pero depende. Mira, en el estudio que nosotros hicimos mostró que cuando tú tienes menos hierro en tu cerebro, mientras menos hierro tengas, la capacidad de poder absorber el hierro es mucho más ávida. O sea, pacientes severamente hipocogénicos que tienen poco hierro, la capacidad de resolver es mucho. Y la respuesta a veces yo digo, es que de verdad es impresionante, porque en teoría es como al tercer mes, pero a veces hay pacientes que a las 2 semanas, a la semana, ya sienten algo. Yo me siento mejor. Y realmente se siente mejor. Bueno, y también hay un tema nosotros entre pierna inquieta y ánimo, porque los antidepresivos muchas veces descompensan las piernas inquietas. Sí, pues, lo aumentan al tiro. Dicen, no, doctora, estaba súper bien, pero ahora no sé qué me pasa. Exacto. Sí. Exacto. Ahí lo desenmascaran, por así decirlo. Exacto, también. Un paciente susceptible, por ejemplo, yo que tuve pierna inquieta cuando niña, ¿verdad? Yo estoy segura que cuando sea mamá probablemente me van a dar pierna inquieta, porque yo me hice una ecografía y vi que tenía el hierro un poco límite, pero bueno, si me da, tendría que autotratarme. Ya, ahora te quiero llevar, ya estamos llegando como a la parte final, entonces quiero hablar de qué es la higiene del sueño y cuáles son las recomendaciones para el buen dormir. Sí. Eso también es un tremendo tema, ¿verdad? A ver, la higiene del sueño consiste en todas las cosas que tú haces durante el día y durante la noche, pero durante el día también para poder tener un buen sueño. A veces hay personas que me dicen, yo hago todo, apago las luces, tengo un ambiente adecuado, me desconecto, etcétera, pero resulta que se tomaron 10 cafés en el día. Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, por eso es todo lo que tú haces durante el día y durante la noche para tener un buen sueño. Ahora, tenemos que entender que la higiene del sueño no es para todas las personas igual. La higiene del sueño tiende a ser muy restrictiva. Entonces, no puede ver tele, no puede hacer esto, no puede tomar café, no puede, nada puede, y resulta que eso muchas veces genera mucha ansiedad. Ansiedad, sí. Sí. Entonces es como, yo hago todo, me bajé el decálogo o las 100 recomendaciones por internet de la higiene del sueño y no duermo bien. Sí, y se genera una ansiedad del dormir. Ya uno tiene que mandar a terapia cognitiva. Conductual, ¿verdad? Sí. Porque si no es como la ansiedad de que no duermo y finalmente esta sensación de poder controlar y manejar el sueño se hace mucho más intensa y siempre lo que uno tiene que tener el concepto que el sueño no se controla, el sueño se siente, ¿verdad? Pero bueno, la higiene del sueño
tiene que ir adaptada a cada persona. Sí. Y de las recomendaciones que se dan, tú tienes que tener la recomendación que a ti te sirva, ¿cierto? O la que te haga mejor. Tienen que ser adaptadas. En el fondo tiene que haber todo un proceso que de nuevo vamos al autoconocimiento y saber lo que a uno le hace bien, lo que tiene sentido con uno, con el estilo de vida, y tiene que haber un proceso de autoobservación. 100%. Yo soy especialista en sueño y tengo televisión en mi pieza. ¿Ya? ¡Qué polémico! Wow. Claro, qué atroz, pero claro. Ese va a ser el titular. Claro, pero ¿me entiendes o no? Entonces todo depende de cada persona. Obviamente que no veo antes de dormir películas. Tú eres capaz de ser disciplinada. Exacto. Pero hay gente que no puede. Pero hay veces que muchas personas uno dice, trate de no ver televisión en su habitación, etcétera. En mi caso me relaja hacerlo un fin de semana, etcétera. Pero si yo tengo un problema con el sueño, obviamente que me tengo que poner más estricto, entre comillas, con esas cosas. Sí. Porque sabemos de que probablemente quizás no te va a relajar, te va a activar más, pero también hay que tener un poquito de ojo y cuidado, porque a veces yo tengo pacientes que me dicen, doctora, yo sobrepienso tanto en la noche, tanto, mi cabeza no para, que a veces prendo la tele como para poder apagarme. Para poder evadir mis pensamientos. Sí. Entonces es una conducta evitativa. Quizás no es la mejor, pero le sirve, ¿me entiendes? Sí. Entonces por eso la higiene del sueño tiene que ser adaptada a cada persona. Yeah. Obviamente que hay cosas que siempre uno recomienda, ¿verdad? Idealmente, no ver dispositivos electrónicos al menos 2 horas antes de acostarse. Difícil, por supuesto. Nuestra sociedad moderna está llena de luces, de pantalla, de todo. ¿Sirven los filtros? Como los lentecitos que dicen, o los filtros o los filtros de luz azul. Sí. O sea, es mejor ponerlo a no ponerlo, pero tampoco no sirven, son la no sirven solución. significativos. Es mejor no solución. ver. Y En el tampoco fondo los lentes que uno se compre, como que el lente le colocan el filtro. ¿Has visto que a veces te dicen, hazte el lente y le agregamos el filtro de luz azul? En verdad, no es que eso te dé chip libre para poder ver tele toda la noche, porque igual llega luz y la luz inhibe la melatonina. Exacto. Ese es el concepto, ¿cierto? Bueno, otras cosas que también uno recomienda, como en general, evitar la actividad física, por ejemplo, nocturna, intensa antes de dormir. A veces hay personas que me dicen, doctora, yo no tengo ningún es que si no puedo hacer en ningún otro momento del día. Bueno, está bien. Está bien. ¿Ves? ¿Verdad? Entonces, bueno, está bien, hágalo, pero si obviamente tú sientes que estás muy activo y no puedes dormir, trata de intentar correrlo un poquito más temprano, ¿cierto? Y hacer algunas actividades para decantar, ¿cierto? Alguna ducha tibia, alguna menos estímulo. Exacto. Hay que ir adaptando, ¿cierto? Exacto. Y lo otro son los estimulantes. El café, el mate, todas las bebidas energéticas, ¿verdad? Obviamente que hay que consumirlas con moderación. También hay estudios interesantes de cuántas dosis deberíamos tomar y hasta qué hora. Pero otra cosa importante también es el alcohol y no la automedicación, que eso es como ya es muy fácil automedicarse y caer en la automedicación. O sea, si yo estoy en una desesperación de no poder dormir, porque realmente no dormir desespera, lo peor que yo puedo hacer es automedicarme. Entonces, lo que yo debería hacer en ese caso es consultar. Y otra cosa que siempre, bueno, nosotros recomendamos y decimos de que también es muy importante que tu cerebro tenga tenga bien identificado cuáles son las zonas de descanso, ¿verdad? A veces hay personas que trabajan en casa y todo lo hacen en la cama. Todo en la cama. Tele, comen. El centro de operaciones. El centro de operaciones. Sí. Y obviamente que eso no debería ser. Independiente que tú digas, tengo televisión en mi pieza, de repente un fin de semana me gusta distraerme, verlo, ok, pero no puedo hacer todo en mi habitación. Claro, tu cerebro tiene que entender. Ser para dormir y para tener actividad pololear. sexual. Exacto, ¿verdad? Sí. Y quizás para distraerte en algo, no sé, si quieres ver un... Pero ocasional. Ocasional. Exacto. Ese es el tema, ese es el concepto. Sí, ¿verdad? Recordar que los medicamentos, la automedicación es nefasta y que los medicamentos para dormir en general producen adicción y deterioro cognitivo. 100%. Así que... Y todas las drogas Z, porque a veces las personas me dicen, todas las Z, sopiclona, solpidem, todas esas, a veces las personas me dicen, es que yo tomo esto porque me dijeron que no me generaba adicción. Sí, causan adicción. Producen adicción. Y producen adicción. Y son difíciles retirarlas. Sí, son difíciles retirarlas. Hace poco me llegó una paciente que se tomaba 20 sopiclona en la noche. Yo lo primero que le pregunté, le dije, ¿cómo saca tantos medicamentos? Claro, lo compran fácilmente. No vamos a dar idea. No vamos a dar idea. Por ningún motivo. Y un par de neurohacks. A ver, o sea, más que neurohacks, la melatonina, ¿sirve? Sí, sirve, pero sirve para ciertas cosas. La melatonina yo creo que está súper boicoteada hoy en día, porque a veces los pacientes me dicen, tengo problemas para dormir, tomo melatonina, no me hace nada. ¿Cierto? Ya, no te hace nada porque no la estás tomando correctamente. La melatonina sirve cuando tenemos problemas de nuestro ciclo circadiano, es decir, jet lag, ¿verdad? Claro. O, por ejemplo, lo clásico, los adolescentes, y acá están, entre comillas, un poco entendidos los adolescentes y perdonados, los adolescentes naturalmente... nuestro reloj biológico tiene un retraso. Entonces, es clásico, ¿verdad? Cuando uno es adolescente, a las 2 de la mañana, 12 de la noche, podíamos salir a garretear, ¿verdad? Pero a medida que tú vas envejeciendo, tu reloj biológico se va sincronizando. Entonces, una manera que a veces está muy desincronizado
es dar melatonina para que tu cuerpo vaya sintiendo sueño más temprano. O por el contrario, los adultos mayores muchas veces tienen un adelanto de su fase de sueño, Claro. sienten sueño más temprano y se despiertan a las 4 de la mañana. O por ejemplo, pacientes ciegos que no tienen el estímulo de luz. El estímulo lumínico. ¿Verdad? Entonces no saben cuándo es día y noche, también nos Y los pudiese pacientes ayudar. que hacen turno. Los pacientes también. que hacen turnos porque también tienen Para una ese tipo de cosas. desincronización. Y lo Claro. otro hay que tomarlo la hora. No es justo antes de dormir. Depende, todo depende, porque si yo quiero sincronizar a una persona y yo sé que, por ejemplo, siente sueño a las 3 de la mañana, por ejemplo, y yo quiero que se duerma a las 10 de la noche, conversándolo con el paciente, por supuesto, porque a veces idealmente o en mundo real quizás no podría dormirse a esta hora, yo debería hacer un adelanto o un retraso gradual del reloj biológico por semana. Uno lo va haciendo gradual. Gradual, Ya. por semana. En general, en ánimo lo recomendamos como a la hora de puesta de sol, que es como para ya. sincronizar todo. Ya, Sí, ya, pero, claro. nosotros lo hacemos como dependiendo del horario al que tú quieras adelantar o retrasar De tu manera reloj gradual. biológico. De manera gradual hasta llegar Tiene al horario. sentido, sí. Hasta llegar al horario, claro. Ya. Pero claro, no es llegar y tomar melatonina. Además, una cosa como importante, Ignacia, es que la melatonina, hay un estudio de esto en la Sleep Medicine, que es una revista científica como de alto valor para nosotros, que muestra la variabilidad que tiene la melatonina porque es un medicamento over the counter, ¿verdad? Tú lo Sí, puedes comprar. Hay distintas calidades. Entonces sí. hay pacientes que me dicen, me hace mejor esta y la de Estados Unidos me hace mejor. Ya, eso tiene una razón porque como no es un medicamento que esté 100% vigilado, ¿verdad? Puede ser que te diga que tenga melatonina 3 miligramos, pero tenga otros excipientes y la cantidad de melatonina real es menos. En estricto rigor uno debería necesitar 1 miligramo de melatonina, no 10 como las venden o no 3, etcétera. Pero claro, en Estados Unidos todos los años se hacen como un ranking de la mejor melatonina del año y la publican en ciertas páginas y ahí sabes que esa melatonina la estudiaron y tiene mejor concentración. Mayor efectividad. Y mayor bueno, efectividad. eso también pasa acá en Chile con los fármacos bioequivalentes. Sí, sí. Yo lo noto mucho en ánimo, Sí. se nota demasiado. Y por último, el magnesio, que está súper de moda. De verdad que en los últimos meses todos los pacientes me llegan pidiendo magnesio. Claro, ya, el magnesio también es un tema, también está de moda para mí, por eso, o sea, ya hace tiempo, ¿verdad?, que los pacientes como que están con todo el tema del magnesio. A ver, el magnesio pudiese ayudar a dormir porque participa en todo lo que es producción de melatonina y también en la modulación de un neurotransmisor que nos relaja, que es el GABA, ¿ya? Sí. Entonces, como que toda esa es la El relación. cofactor de melatonina y en el GABA, que es la parte como de Exacto, relajación, como down, que te de relaja, relajación. ¿verdad? Ahora, el tema es que no hay ningún estudio de alta calidad metodológica que podamos decir, sí, tome cierta cantidad de magnesio porque se ha demostrado que ayuda para que tenga una mejor conciliación y mantención de su sueño. Ahora, si un paciente toma magnesio y me dice que le hace bien, no hay ningún problema. está bien. Sí, Tómelo. sí. Es como cuando me dicen, doctora, yo duermo con las mantas con peso. ¿Y me la puede recomendar? No te la puedo recomendar porque no hay nada evidente Claro. que diga que te va a servir, pero si te hace bien, utilízalo. Entonces, en sueño tenemos esa flexibilidad Sí, siempre y o sea, cuando no la sea evidencia que hay dañino. a favor del magnesio es de baja calidad, en general es más para adultos mayores, ¿cierto? Sí. Y no se sabe bien las dosis y no hay cómo medirlo, porque el magnesio sérico no refleja el magnesio intracelular. Tal Eso cual. es como lo que yo tenía entendido. A mí me pasa que yo doy tratamientos tan caros, en ánimo se gasta mucho dinero en Lamentablemente, fármacos, 100%, ¿ya? sí. Entonces yo digo como, si ya se está gastando, no sé, 50, 100 mil pesos en un tratamiento mensual, agregar 10 mil, 15 mil pesos en magnesio, como que Obvio, o sea, en algo que no está demostrado. Exacto, en algo que no está demostrado, no es algo que tú puedas recomendar, Sí. salvo que igual el paciente lo quiere intentar y si Sí. nota que le hizo bien, ok, no hay ningún problema, pero no es algo que nosotras podamos como decir, sí, le voy a Igual dar todo una tiene receta de efecto placebo. magnesio. Sí, Exacto. todo depende del arte de prescribir. De todas maneras. Ya, oye, Vivian, llegamos como al final. No sé si quieres decir algo más, algo que se nos haya quedado en el tintero, alguna cosa. O... A ver, yo creo que lo importante de tener en cuenta es de que, vuelvo a repetir, el sueño es un proceso de necesidad vital, irrenunciable y reemplazable. Por algo la evolución hizo, ¿verdad?, que a medida que vayamos como desarrollándonos, destinarle tanto tiempo a nuestro sueño durante nuestra vida, ¿verdad? 1/3 de nuestra vida durmiendo es demasiado, así que hay que ponerle importancia. Y siempre, bueno, todos los días en marzo, siempre está el Día Mundial del Sueño y siempre hay un eslogan, ¿ya? Una frase que siempre marca y trata de impactar y generar conciencia en la población. Y la que más me gusta y que yo siempre repito es una que fue hace algunos años, que es sueño saludable, envejecimiento saludable. Y es todo el concepto que deberíamos meternos en la cabeza. O sea, tanta importancia que le damos a muchas cosas. La alimentación, la actividad física, rodearnos de buenas personas, ¿verdad? Tener nuestra salud mental bien. El sueño es
dentro de los pilares básicos para poder envejecer saludablemente. De todas que es lo maneras. que queremos, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por tu generosidad, por explicar tan claro. Fue una conversación muy entretenida, así que... No, muchas gracias Sí. a ti. Me encantó poder conversar este tema y que se genere estas instancias que en verdad concientizan y que es lo importante, ¿no? Que las personas sepan y empiecen a descubrir cómo duermen y si duermen mal, consulten con un especialista Eso, en trastornos con del ese sueño. mensaje nos quedamos. Muchas gracias. No, gracias a ti. En el capítulo de hoy aprendimos que el sueño es una herramienta muy poderosa. Es una necesidad biológica irrenunciable, ya que acá ocurren una serie de procesos reparativos, tanto a nivel neuronal como corporal. Cuando dormimos bien, gozamos de mejor salud y mayor longevidad. En cambio, cuando dormimos mal, aumentamos el riesgo de una serie de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, accidente cerebrovascular y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Además, en el sueño se producen una serie de procesos de regulación emocional, así que también está estrechamente interconectado con los trastornos del ánimo. Una cosa muy importante a hacer es la higiene del sueño, que esta, más allá de las recomendaciones puntuales que puedan dar los expertos, hay que saber que hay que hacer las adaptaciones de acuerdo a cada estilo de vida. Y tenemos que tener mucho cuidado con las recomendaciones de redes sociales, ya que si bien algunas se hacen muy populares, no todas tienen evidencia en el sustento científico. Si sospechas de cualquier trastorno del sueño, tienes que consultar a un especialista, hay que hacer el estudio adecuado porque la mayoría de las patologías tienen un tratamiento específico y eso ayuda a mejorar tu calidad de vida. Con esto doy por finalizado el primer capítulo de Proyecto Bienestar. Estoy profundamente emocionada. Esto fue un proyecto que la verdad es que me demoré un poquito en gestionarlo, en pensarlo, porque quería hacerlo bien y esto nació de alguna manera de la demanda de ustedes que querían que vayamos profundizando en algunos temas de salud que les interesan mucho, pero también desde mí, ya que sentía que el formato de Instagram no era suficiente para poder tener estas conversaciones entretenidas e interesantes con expertos. Así que la idea de Proyecto Bienestar es que podamos seguir haciendo esto y ir aprendiendo juntos. Yo los quiero invitar a seguirnos en todos los canales, en YouTube, en Spotify y en las redes sociales de María Carrasco y Pauta.cl, nuestro media partner, para poder acceder a contenido exclusivo e información adicional. Yo soy María Ignacia Carrasco, conductora de Proyecto Bienestar, y los espero en el próximo capítulo para poder seguir creciendo juntos en un vivir mejor. Escuchaste Proyecto Bienestar Un podcast de Radio Pauta 100.5. con María Ignacia Carrasco.